Hola, mi nombre es Clara y soy cofundadora de Terra Editorial. En estos vídeos vais a encontrar una recopilación de nuestras pijamadas editoriales, una serie de directos que realizamos en nuestra cuenta de Instagram y nos permite charlar con personas del mundo del libro de diferentes sectores. La idea de las entrevistas es abrir una pequeña ventana a todo lo que hay detrás de una historia. La escritura, la ilustración, la comunicación, la corrección, la traducción y todas esas partes que se quedan ocultas, y las comunidades lectoras y los caminos personales de quienes forman parte de este sector. Queremos que sean conversaciones tranquilas, cercanas y útiles, tanto para quienes leen, escriben o publican, o simplemente sienten un poquito de curiosidad sobre este sector. Los directos se realizan en nuestro Instagram, pero semanas después los subiremos aquí para que podáis verlos con calma. Y ahora sí, vamos con la presentación de la entrevista de hoy. Hoy os traemos la primera de 3 entrevistas realizada el 6 de junio de 2026 en nuestra pijamada editorial, en la que hablamos con Valterink Fantasy Maps, artista especializado en la creación de mapas para novelas, editoriales y juegos de rol. Con él charlamos sobre cómo se construye la geografía de un mundo ficticio y de toda la información que necesita para crearlo. También hablamos de fantasía, lore, worldbuilding y la importancia que puede tener un mapa dentro de una historia. Y como siempre, tenéis sus redes en la descripción. Es una pijamada editorial, la pijamada editorial, la pijamada. Hola, Aló, ¿qué tal? mira, yo traigo uno de gatitos. Ya compenetramos, yo perritos y tú gatitos. Perfecto. ¿Cómo Qué estás? bien, bien. Una pregunta, ¿tu nombre exactamente cuál es? Mi nombre es Víctor. Ah, Víctor, vale, es que yo pensaba que era Walter, por si acaso. Ah, ok, sí, sin Vale, problema. De Víctor. hecho, Walter es un nombre que me gusta, por eso como mi alter ego, a fin de cuentas. Ah, perfecto. Vale, vale, perfecto. Pues si quieres vamos empezando con la entrevista y así vamos viendo si da tiempo a hacer todas las preguntas. Ah, claro, ¿Sí? Vale, pues sí, entonces, para quien no te conozca, ¿cómo explicarías qué haces en tu cuenta de Valterink Fantasy Maps? muy bien. Yo hago cartografía de fantasía en general. ¿Qué es la cartografía de fantasía? La cartografía de fantasía es todo mapa que no representa un lugar real en la Tierra. Entonces, bueno, tampoco en cualquier planeta, ¿no? En caso de, este, creamos, yo como cartógrafo de fantasía, y mis colaboradores, puros mapas que vienen de la imaginación de, ya sea de autores, de eh, directores de juego, de algún juego de rol, o algún videojuego. Entonces, también puede ser incluso juegos de mesa, cualquier tipo de cartografía que se pueda utilizar en esos juegos, pues adelante, también bienvenido. Qué guay. Creo que desde las personas que nos hablaron para las entrevistas, eres el único que se dedicaba a esto y nos daba muchísima curiosidad por saber cómo funciona todo este mundo. Qué cool. Sí, fíjate que hay mucha gente. Y una vez que ya entré al mundo de la cartografía de fantasía, pues sabemos muchos alrededor del mundo. Y ya nos tenemos ubicados porque estamos casi todos en una página que se llama Gremio de Cartógrafos. En inglés, Cartographers Guild. Y ya nos ubicamos todos en redes y en todos lados. Entonces es muy común como ya, ahora sí que nos conocemos entre nosotros, estarnos ubicando y ver las publicaciones de los demás, conocer el estilo de los demás. Y pues a fin de cuentas hay mucha variedad en cuanto a sencillez y complejidad en los mapas que se pueden encontrar en todas las personas que hacemos esto. Pero pues aquí andamos compartiendo un poco en la habla hispana también. Qué bonito. Al final que tengáis una comunidad entre vosotros y os conozcáis es muy bonito entre vosotros el apoyo, por decirlo Claro. así. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Cuando alguien te pide un mapa para una novela o un juego de rol, que comentabas antes que también hacías, ¿por dónde empiezas? ¿Por la historia, por el mundo, por los personajes o la geografía? Fíjate que es como un proceso todo en conjunto en el que no puedo yo separar ni la historia del mundo, ni la geografía, ni a los personajes como tal. Cuando un cliente se me acerca, yo le pregunto sobre su mundo. Eso es lo primero. Le pregunto sobre su mundo, qué lo inspiró, eh, si tiene algún dibujo previo del lugar, eh, y también qué historias se suceden en este lugar, cuáles son sus personajes principales, cuáles son las motivaciones de estos personajes. Le pregunto detalles como qué tanto suelen viajar las personas dentro del mundo que estás generando, de manera que cuando yo empiece a diseñar las escalas y todo eso, todo empiece a cuadrar
pieza por pieza, parte por parte. Esto es un proceso muy colaborativo, a fin de cuentas. Sí, entonces, si tuviera que decir como por dónde empiezo, pues sí, empiezo por la geografía, pero la geografía no es todo. Muchas veces la historia define la geografía, y eso es una diferencia de los mapas en la cartografía real, donde la geografía hasta cierto punto define la historia. Aquí no, los mapas de fantasía son al revés. Un- la historia define la geografía porque la geografía viene en función de lo que tú necesitas como autor para tu historia. Claro. Claro, porque tú no te lees la novela ni los fragmentos de los que hablan de dónde está cada reino y cosas así, sino que es todo lo que te dice el autor. Ah, claro, sí, justamente, qué bueno que mencionas eso. Eh, yo le echo una ojeada a los libros que me proveen para esto. A mí me interesa conocer, yo empecé a hacer esto porque amo la fantasía. Entonces, para mí es un placer tomar en cuenta la historia como tal, el libro que me proveen para inspirarme. No los puedo leer por completo, lamentablemente, pues, por el tiempo, trabajo varios mapas al mismo tiempo y pues ni modo. Pero yo le solicito a mis clientes siempre un brief, como un escrito en donde se me haga descripciones de cada uno de los sitios de interés y los puntos clave de la historia de cada uno de estos. Entonces, de esta manera, aunque no tengo la oportunidad de leer el libro completo, puedo entender muy bien directamente del autor cuál es la función de cada uno de los sitios mostrados en el mapa. Claro, porque yo, por ejemplo, me pasa, no sé si soy la única, a lo mejor que Ujú. hay veces que no le presto mucha atención al mapa al Mm. principio cuando empiezo a leer un libro y cuando van apareciendo los nombres, sí que voy para atrás y veo el mapa. Y muchas Claro. veces digo, el mapa sé que está ahí, pero no hacen mención de cuánto de lejos está un sitio de otro, tal. Entonces nunca voy a mirar el mapa. Me veo al principio los nombres Ujú. y ya, no, a lo largo de la historia no siempre se dice, pues este pueblo está al lado de este, que está a no sé cuántos kilómetros del otro y tal. No siempre se pone, ¿no? No, no, de hecho incluso, o sea, te lo puedo decir yo mismo, si empiezas tu libro sin nadie lo va a leer. Es muy confuso, es como, bueno, mi ejemplo favorito es el Silmarillion de Tolkien. Tú empiezas a leer este libro y vienen nombres y nombres y nombres de personas que no conoces, que no te describen, que no tienen ninguna conexión emocional con lo que está sucediendo en la historia. Entonces los vas a olvidar por completo. Pero cuando vuelven a aparecer en el futuro, es donde te regresas a la línea, a las líneas estas, ¿cómo se llaman? Las familias, a fin de cuentas. Y empieza, ¿quién era este? Ok, ok, por supuesto. Lo mismo con la cartografía de fantasía. En la historia como tal, el autor, sí, por supuesto, mostramos el mapa desde el principio, pero conforme se desarrolla la historia y empiezas a generar estas emociones asociadas a estos lugares de interés, es donde dices, ok, ahí está, aquí puedo llegar oh, mira, hay una montaña que se la atraviesa y que no es fácil atravesar, ese tipo de cosas. Claro. Comenta por aquí una compañera, o sea, Mariví, y si va alguien que es la primera vez que escribe fantasía y no sabe por dónde empezar, ayudáis, por ejemplo, a alguien que quiera escribir una fantasía urbana. Entiendo que es para incluir dentro del mundo actual un poco de fantasía. Ujú. Fíjate ¿Cómo le que ayudaría a verlo? ayer en la noche estaba pensando en eso, justamente. Como, ¿cómo le haría yo para empezar una historia de fantasía en la ciudad? Venía manejando a fin de cuentas. Y pues en mi ciudad, digamos que no es de las más seguras, entonces sucede que empiezas a mapear naturalmente qué lugares son los lugares que tú puedes atravesar de manera segura, tus rutas y todo eso. Y dije, bueno, pues así se puede hacer un mapa de fantasía también en una ciudad de fantasía. Empezaría yo a definir cuáles son los distritos asociados a ciertos grupos, tal vez los territorios de las personas que están en conflicto y, y a partir de ahí empezar, bueno, cuántas cuadras del, de la ciudad abarca este territorio y empiezas poco a poco, qué forma tiene, no sé, pensando en Barcelona, que todo es como súper cuadrado, súper cuadrado. Este,
o tal vez algo más medieval, no sé, pero situado en un ambiente urbano, moderno, ¿no? O no moderno, también urbano de fantasía. Entonces sí, fíjate que ir pensando en cómo vas a acomodar la relación entre diferentes espacios en tu historia y cuál es el conflicto entre estos espacios te puede ayudar mucho incluso a generar esta historia. Muy inspirado en la realidad también, Claro, por pero supuesto. aparte de lo que acabas de comentar de, por ejemplo, del medieval y demás, tú también tendrías que informarte en caso de una historia, pues en el pasado y demás. Supongo que también buscas información de cómo estaban las ciudades en ese momento y sobre todo si es más realista que todo inventado, ¿no? Claro, sí, 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 sí. De hecho, acabo de terminar hace poco un mapa que está inspirado en La Valeta. Es una, es una ciudad romana al sur de España. Eh, bueno, no está en España, es un país, ¿no? Pero está en el Mediterráneo, es una isla. A fin de cuentas, lo que yo hice es, no, personalmente no me gusta mucho hacer mapas donde todo sea como muy cuadrado, porque se ve hasta cierto punto muy sintético. Entonces, tomé mucha inspiración sobre Roma antigua y, y ahí es donde como empezar a formar cada uno de la, ¿cómo puedo decirlo? De la relación que existe entre los sitios de interés. Vale, comenta por aquí Azucena, ¿pones el tiempo o lo dejas en la imaginación? Porque los tiempos al final toman mucho tiempo de investigación. Supongo que es lo Ah, que estábamos hablando. como qué tanto tiempo le invierto a la parte de investigación. Fíjate que yo siempre negocio un tiempo definido. Casi siempre mis mapas están entre 10 a 12 semanas. Y las primeras 2 semanas son investigación y desarrollo de los primeros bocetos. Entonces yo no procedo a las siguientes secciones, por ejemplo, a entintado, Ujú. al sombreado, coloreado, hasta que el cliente está satisfecho con lo que yo presento en el boceto. Y lo que yo presento en el boceto, pues a fin de cuentas es el resultado de mi investigación de estas 2 semanas. Me encantaría poder tener más tiempo para hacerlo, pero ya de por sí 10 a 12 semanas es un tiempo bastante extenso para cada mapa. Yo prefiero dar calidad en lugar de sacar algo rápido. Entonces, por eso tengo que definir un tiempo que, pues bueno, no es gran parte del tiempo de producción, pero es bastante importante a fin de cuentas. Vale, creo que comenta Mónica de Italia, creo, supongo que hablaba del tema de Roma, de lo que estábamos hablando antes. Claro. Vale. Bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que tener un mapa de fantasía para que no sea solo bonito, sino también útil para entender la historia? Porque a veces que dices, está ahí, lo he visto, pero no me sirvió de nada. Claro. Sí, fíjate que hay unos elementos base que deben de tener todos los mapas y bueno, esto lo aprendí en la carrera. Yo soy biólogo de formación y hay toda una sección sobre creación de cartografía, porque pues como científicos tenemos que aprender a ubicar los lugares donde vamos a estar haciendo las investigaciones de campo y a fin de cuentas mostrar mapas adecuados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Los elementos son una rosa de los vientos, que es a fin de cuentas cómo nos ubicamos norte, sur, este, oeste. Eh, una proyección, que es cómo vamos a mostrar el mapa, o sea, con qué referencia. La escala. Perdón, La escala. exactamente, la escala. eh, un título y un marco. ¿De qué nos sirve el marco? El marco a fin de cuentas, nos enmarca nuestra zona geográfica y nos enmarca muchas veces el título, digo, el marco nos puede definir también, ayudar a una cuadrícula que se adecue a nuestra escala. Y sin la escala, pues a fin de cuentas no tiene nada, o sea, sin la escala no funciona el mapa. No estás viendo un mapa si no tienes una escala. Tienes una ilustración, por supuesto, y funciona. Y tienes más o menos una relación entre cada sitio de interés. Pero la escala es clave para poder decir, este es un mapa y me va a ayudar a navegar de manera adecuada. Y esos son los elementos que como cartógrafo de fantasía aprovecho muchísimo de haber estudiado mapas de manera profesional. Entonces,
es ahí donde siento que está como la clave en cuanto a la calidad de mi trabajo. Pero en fantasía y demás, no me he fijado, ¿eh? Porque nunca me paré a verlo. ¿Pero tienen la Rosa de los Vientos y la Escala también o en fantasía no se pone? Sí, en fantasía también, precisamente por eso los menciono. Eh, es muy raro encontrar un mapa que no tenga una escala y una rosa de los vientos. Títulos tal vez no, pero casi siempre todos también tienen su título. Es muy común ver como el pergamino enrollado en los mapas de fantasía. Es muy bonito y es muy llamativo. Entonces, ese es como un clásico que vas a ver en los mapas de fantasía como título. En un mapa profesional lo vas a ver como en un apartado, en una cajita. Eh, es la misma función. Qué guay. Comenta por aquí Mónica, es muy interesante, mi novela tiene mapa. ¿Es igual un mapa de una ciudad o, por ejemplo, de una ciudad inventada? Supongo que se refiere a si es igual un mapa original de una historia, o sea, de una ciudad real, que de Ujú. algo ficticio. Claro, depende mucho el objetivo que tengas y del cartógrafo que, que te ayude a hacer tu mapa. Si tú misma haces tu mapa, tú puedes decidir qué es lo que te interesa mostrar. Muchas veces un mapa de una ciudad de fantasía, lo único que necesitas es mostrar los lugares donde se van a desarrollar los puntos de la historia y qué tanta distancia hay entre ellos. O sea, no tiene que ser realista, pero manejar una escala, tu rosa de los vientos y la ubicación. Lo que he hecho yo en ocasiones es una cuadrícula del mapa de la ciudad y como si fuera un mapa turístico, mostrar solamente el edificio donde se va a desarrollar la historia, este, tal vez el parque donde se va a desarrollar la historia y todo lo demás queda simplemente bastante sencillo, como una cuadrícula simple. Eh, Ahí es donde empiezas a ver esas relaciones que existen entre los mapas reales de una ciudad y los mapas que tú vas a ver en un mapa. Ujú. Ahorita yo recordando una colega en el grupo de Cartographers Guild, hace muchos mapas muy bien ilustrados, donde tienen un estilo muy caricaturesco, pero funcionan y es muy prolífica y le va muy bien. Y tiene un apego, más bien, es muy buscada entre los autores. Hace más como mapas de novelas de romance o cuestiones más sociales que de aventura. Yo suelo hacer más mapas de aventura, donde sale el mapa así como del mundo entero y guerra y todo eso. Sí, ella hace un poco más así como fantasía, romance, cuestiones sociales. Entonces, en ese punto, en ese tipo de historias, no necesitas mostrar todo el planeta o todo el mundo o toda una región. Simplemente, por ejemplo, esta ciudad donde se desarrolla esto tiene estos puntos y simplemente así, acá arriba esto, acá arriba aquello y luego en medio esto y el parque justo abajo, no sé. Es realmente a tu criterio cómo lo visualizas y cuál es el objetivo en cuanto a qué quieres que el lector tenga cuando abra la primera página de tu libro. Qué interesante. Vale, o sea, al final también depende mucho de qué vaya el libro, por cómo dibujas el mapa, por lo que estabas diciendo. O sea, una historia de romance se dibuja distinto que una novela negra. Exactamente. Y fíjate, ahorita mencionando lo de abrir el libro, o sea, qué honor, ¿no? A mí, yo siento mucha alegría cuando me eligen para hacer su mapa, porque a fin de cuentas es la carta de presentación de la historia. Aunque si dices, bueno, aquí está el mapa y no le pones atención cuando lo ves de primera mano, literal es lo primero que ve uno cuando abre el libro. Y está por convención puesto al principio del libro. Podrían ponerlo al final, pero aún así, qué honor, ¿no? O sea, abrir, que se me conceda ese honor a el aparecer al principio de tu historia y es como esto es donde se va a desarrollar esto, bienvenido. Y para mí es muy emocionante. Hombre, de hecho, últimamente en casi todas, o sea, yo por ejemplo, en las últimas fantasías así grandes que he tocado del armario, a las de sangre, una corte de rosas y espinas y demás,
todos tienen el mapa, lo primerísimo. Sí que es verdad que antes no se trabajaba tanto el tener un mapa, pero Ujú. últimamente está en casi en todos los libros, sobre todo de fantasía. Claro, se volvió como un estándar. Mm. No estoy seguro quién habrá sido como el culpable, por así decirlo, de que todos quieran tener su mapa de fantasía. Eh, pero yo recordando los más grandes serían Tolkien y eh, eh, George Martin, que son de los mapas más populares. O sea, si tú buscas casi casi mapa de fantasía, te van a salir esos dos mapas, seguro. Claro, pero da la sensación de que anteriormente solo se usaba para sagas muy largas donde tenía mucha importancia, porque en Tolkien, por ejemplo, o en los juegos el Juego de Tronos, Ujú, tenía sentido explicar todos los mapas porque tenían una función. El mapa en Tolkien tenía la función de que ellos tenían que ir andando. En el Juego de Tronos era por saber las casas que había y demás. Pero ahora mismo hay libros con mapas que dices tú realmente, sin el mapa lo hubiera entendido bien. Lo han puesto ahora un poco, aunque no tenga función ujú. narrativa el mapa. No sé si me explico. No es por menospreciar el Sí. tema de mapas, me refiero. No, totalmente No sé. entendible. Fíjate que disculpa que te interrumpa un poquito, pero tiene todo el sentido. Yo he hecho mapas para historias donde a fin de cuentas se desarrolla solo en una pequeña sección de todo el mundo que me tocó dibujar. Y yo pues me cuestiono, oye, pero pues realmente necesitabas este mapa o no. Es, y lo que me han dicho muchos, porque es una pregunta genuina, es porque yo primero tengo que ver si el mapa te va a funcionar, si la colaboración que vamos a hacer vas a quedar satisfecho con esto. Entonces es una de las preguntas que yo hago. Oye, si no hay viajes y toda esta sección no la estás mostrando en tu historia, ¿por qué la estás mapeando? Y muchas veces me justifican esa pregunta con, es que planeo hacer una saga, planeo hacer toda una serie de libros y eh, el primero se va a desarrollar aquí, el segundo acá, el tercero acá. Entonces lo muestro desde una vez para que el lector se vaya familiarizando. Y ahí te doy la razón también. Probablemente ni siquiera era necesario porque vas a ver el mapa y no vas a entender por qué la historia solo se desarrolla en un pequeño sitio. Claro. A ver, no está mal, pero quiero decir, anteriormente yo creo que se usaba con una función clara, que era ayudar a que el lector entendiera dónde sucedía cada cosa, y ahora mismo es lo que decías tú, se convirtió en un estándar y normalmente casi todos los libros lo tienen. Sí, es un tema Comenta por interesante aquí, fíjate, para pensar. comenta por aquí Amaralis, en otro tipo de historias también se puede hacer mapas de mundos, como en la ciencia ficción. Definitivamente, fíjate que entre los cartógrafos del grupo, del gremio, también hay muchos que su afición es hacer mapas de ciencia ficción y desde planetas, sistemas solares, galaxias. Es muy impresionante ver ese tipo de trabajos y para mí es muy divertido y los admiro muchísimo. Tal vez en algún momento me toque incursionar en ese género, eh, pero están muy bonitos y claro, hay mapas para ciencia ficción, por supuesto que sí. Es que ya me cuesta imaginarme diseñando de cero un mapa de un país, pensar en mundos, o sea, Sí, planetas. sí, son mapas muy bonitos, fíjate, y son muy inspiradores porque da la como la libertad de lo que tú muestras en diferentes regiones de un continente, por ejemplo, que la selva aquí, que las montañas nevadas en el norte y todo eso. Muchas veces lo que hacen los autores de estos mapas es que le adjudican estos ecosistemas a un planeta entero. Y es muy sencillo, ¿no? Lo estoy sobresimplificando, pero es muy interesante como imaginar, ver el mundo e imaginarte qué tipo de eh, ambientes habrá adentro, habitantes. Claro, el tema del aire, el agua, la gravedad, todo eso sería Ujú. mucho. Sí, sí, sí. Para el autor es mucho, mucho, mucho trabajo. Y un poco seguido de la pregunta que veíamos antes, ¿alguna vez te ha pasado que al crear un mapa has descubierto incoherencias que el autor había pasado por alto? Por ejemplo, Sí. que de tal sitio a tal sitio andando
se supone que llegan en un día y otro que es mucho más pequeño llegan en 3 o cosas así. Claro, claro, Sí. pasa todo el tiempo, fíjate. Como te digo, es un trabajo muy colaborativo entre yo como cartógrafo y el autor. Entonces, se dan estos, yo soy muy preguntón también, entonces, porque quiero entregar algo que el autor esté siempre satisfecho. Entonces, siempre sucede de que, oye, pero aquí mencionas esto y aquello, pero el río nace en tal lugar en el otro párrafo que me dijiste, entonces, ¿cuál es el real? Y sí, cierto, no manches, tengo que cambiarlo, ay, no puede ser, y todo ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces las historias ya están terminadas, entonces solo se tienen que ajustar más bien, hacer unos malabares con los mapas para que cuadre, pero cuando la historia todavía no está terminada, dicen, bueno, me toca cambiar eso o dejarlo claro. Entonces, pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. Claro, porque en este caso, ¿tú qué recomendarías primero? ¿Que el autor escriba la historia completa y luego intente hacer el mapa? ¿O que se planee primero hacer el mapa y ya luego la historia? Esa es muy buena pregunta y te lo Perdón, no puedo estaba. contestar. Sí, ¿no? Es muy buena, fíjate. Se le adjudica a Tolkien precisamente una frase que dice, eh, la mejor decisión que tomé fue empezar mi historia con un mapa. Eh, Parafraseando, ¿no? ¿Por qué? Porque tú desde que tienes el mapa, puedes empezar a tener coherencia entre los espacios y los lugares en donde se desarrolla tu historia. Pensando en mi ejemplo de la ciudad de fantasía, lo mismo. Tienes definidos los territorios de cada uno de los bandos en conflicto dentro de la ciudad. No hay manera en la que tú puedas confundir. eh, Esta cuadra era de tal grupo y en esta parte del libro no lo puse, porque tu mapa ya es tu guía. A fin de cuentas, tu mapa físico del lugar te está dando tu mapa de cómo se mueven los personajes dentro de la historia. Pero no creo que sea buena idea casarse 100% con este mapa, porque muchas veces terminamos como cuadrando Distorsionando la todo, sí, y le das demasiado poder al mapa y tu historia se empieza a estancar porque no le das la libertad de ser. Entonces, por eso te digo, es una pregunta muy buena y muy compleja y no es sencilla de responder. Y curiosamente, pues pensando yo en un cliente que tengo reciente, él no tenía ningún dibujo previo de su mapa, pero en sus notas de mundo todo está cuadrado casi casi como si él estuviera viendo el mapa, o sea, el mapa está en su mente 100% y en todas sus notas de cómo funciona el mundo y de cómo está todo ubicado, todo cuadra, todo es perfecto. Cuando lo plasmé, casi siempre hay muchos periodos de revisión. Ujú. La revisión simplemente fue como, el cauce de los ríos no está correcto. Te mando un esquema de cómo van por encima del mapa y ya lo acomodas, ¿no? Para mí fue muy sorprendente esa guía de mundo, precisamente por eso, porque prácticamente yo pude plasmar de uno a uno lo que estaba en el mapa sin ningún problema y casi casi sin ningún acomodo por el cliente. Es algo que para mí fue muy sorprendente. Claro, porque lo tenía muy claro él en su cabeza lo que quería Sí. exactamente. Y muy complicado, o sea, no era como que cosas sencillas de que, sí, la forma de este mundo es, no, eran ambientes paralelos, meridianos, grados, todo así al pie, súper, súper puntual, posición de las montañas, coordenadas de tal, coordenadas de aquello, todo maravilloso. Fue un placer diseñar ese mapa. Hombre, así pasa siempre que cuando un cliente sabe lo que quiere, ayuda mucho en general, cualquier profesión. Claro, por supuesto.
Vale. ¿Qué es lo más difícil de convertir un lore complejo, lo que estábamos viendo, en algo visual y ordenado? ¿Qué es lo que se te complica más? Ujú. Mm, Puede ser el agua, a lo mejor. Yo creo que el agua a mí se me complicaría. Los mares, los ríos, todo eso. ujú. Fíjate que ahí tengo como un conflicto con la pregunta. Es buena, me gusta, pero va con el sentido de qué se me dificulta a mí crear o qué se me dificulta a mí visualizar que me provee el artista. Porque cuando es para mi dificultad de crear, me pongo el objetivo. Para mi dificultad de crear es, lo tengo que sacar, sea como sea, y hago 1000 versiones, 1000 iteraciones hasta que quede. Eh, bueno, por ejemplo, estoy trabajando uno en este momento y tengo hojas y hojas y hojas y hojas de ciertas características que me pidió el cliente Ujú. y es practicar, practicar, practicar hasta tener la versión final y tener versiones y versiones y versiones y desarrollar hasta que el cliente diga, perfecto. Entonces, si va por ahí la pregunta, es eso. Yo no lo veo como es complicado, más bien lo veo como un reto. Entonces, aunque no lo haya dibujado nunca, aunque sea la primera vez que vaya a dibujar cierta característica de un mapa, pero si va por el lado de interpretación de lo que el cliente está buscando, eso sí es muy complicado, ¿eh? Eso es lo más difícil de esta parte, porque estas conversaciones uno a uno que yo tengo con el cliente son lo que a mí me da la capacidad de poder plasmar lo que él tiene en su mente. Y muchas veces, por eso te digo, es un proceso de ir y venir, una que otra, cambios, iteraciones, diferentes versiones, porque mi trabajo yo no lo veo como este es tu mapa y ojalá te guste. No, este es el mapa que tú diseñaste. Yo nada más fui la mano que lo trajo a la realidad. Claro. Claro, pero por ejemplo, nos pasó el otro día que estuvimos con una ilustradora que le comentábamos que cuál era la parte más difícil y ella Ujú, consideraba que lo más difícil de dibujar para ella eran las poses, de las formas en las que estaba ujú, la gente y demás. Y a la vez ujú, también el hablar con el autor y que, ujú, porque muchos autores no son capaces de explicar lo que en su cabeza lo tienen súper claro. De decir, yo quiero esto azul, pero es que hay tropecientos mil azules. O sea, sí, puedo ponerte un color que no te va a gustar. Pues entonces yo entiendo que, por ejemplo, si yo sé lo que quiero, pero no te lo sé transmitir, es ujú. una parte muy complicada del proceso que tú puedas llegar a entender lo que yo te quiero decir. Sí, 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 eso es lo más difícil. Para mí eso es lo más complicado. Eh, y es parte del proceso, a fin de cuentas. Entonces, no quiero decir como entender, sino codificar en el papel lo que me estás transmitiendo y va más allá. No, muchas veces las mismas palabras que tú me estás diciendo como autor no me van a dar el mapa, sino la emoción con la que me estás diciendo las cosas. ¿Qué es lo que te llama más la atención de tu historia? Y de eso es a lo que eso es a lo que yo me centro. Por eso les pido que me platiquen primero de su historia para saber cuáles son los elementos que más le llaman la atención, los más importantes y los más emocionantes para ellos o para la historia. Y son los que pongo en mi composición de manera más prominente. La composición, pues a fin de cuentas, en una obra de arte, lo que sea, siempre tienes que tener una manera de la que puedas dirigir los ojos del que está viendo tu obra. Entonces, ahí yo juego un poquito con los requerimientos y la estructura de la geografía y todo eso para darle eh, un sentido. Por ejemplo, en este mapa que tengo aquí, Ujú, la composición, pongo en el centro del mapa como tal toda esta región que es donde se desarrolla la mayor parte de la historia. ujú. Todo esto es muy accesorio, entonces lo muestro en las orillas. Y los elementos más prominentes como este coliseo, eh, a fin de cuentas son los lugares donde se desarrolla la historia. La historia en este momento es como una historia de gladiadores, entonces, y el mercado central, ahí es donde sucede todo. Entonces, en mi composición cuido eso. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Perdón. Claro, pero lo que comentaban, por ejemplo, también, no sé si
fue una de las entrevistas, que Ujú. incluso lo que tú pones en los bordes, lo que no es tan importante en el diseño, tiene importancia, porque si no, no lo pondrías. Cada Ah, claro. trazo, cada todo es importante por algo. Entonces, si tú tienes que rellenar un espacio del mapa y no supieras con qué llenarlo, Ujú, claro, porque hay que tener sentido. Si no, una esquina de terreno ahí, porque sí, ujú. no tendría mucho sentido. Sí, no, no tiene sentido. Fíjate que es parte de la razón por la cual leo el libro, para entender como el feeling de todo, la estética que va a tener el mapa como tal. Y por eso cada marco es diferente. Ujú. Nunca te Sí, sí, acostarás sí, sin sí. saber algo. ¿Perdón? Nunca te acostarás sin saber algo más. Estoy aprendiendo muchísimo. Ah, qué bueno, qué bueno. Fíjate que yo también Vale. estoy aprendiendo con las preguntas que me haces. Es como que, fíjate, no había pensado en eso. Em, ya que has dicho que has trabajado en varios mapas, si tuvieras que elegir alguno de lo que has creado, ¿cuál te quedarías y por qué? O sea, por bonito, por cómodo, Ujú. no tiene muchas cuestas, no tiene desniveles, no tiene agua. Hay uno, hay uno que me gusta mucho porque está muy, muy espaciado y hay muchos paisajes. Es uno que hice el año pasado y acabo de imprimir así súper, súper grande. Lo que tiene es que es muy natural, no está tan habitado el continente y tiene muchos paisajes y montañas y valles y pastizales muy largos. Es el mapa para una campaña de rol que me encargaron. Es el mapa de Alepert, se llama. Y lo pueden encontrar en mi portafolio. Es el mapa, el primer mapa que hice a color, creo. Y, y no sé, me trae mucha paz y cada que lo veo es como, sí, 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 este mapa me trae parte de recuerdos también porque pues tardé un tiempo en terminarlo y no sé, etapas de mi vida, ¿no? Como me ha acompañado durante varios, varios momentos y es interesante. Y a la vez hay alguno en el que no vivirías jamás. Sí, en este es una ciudad congelada, habitada por Ah, demonios. No, gracias. vale. Es que yo, por ejemplo, que vivo cerca de Vigo, Vigo es conocido por tener muchos desniveles de altura. Oh, Entonces yo ok. ya digo, no viviría en un sitio que es así todo el rato, o que la gravedad es rara o, o algo raro de eso. Sí, Pero sí, 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 sí. sí. Qué cool. Se lo tuviste muy claro rápido. Ujú. Bueno. Vale, ¿y qué consejo le darías a alguien que está creando el mundo de fantasía y y siente que se le está yendo de las manos o que quiere empezar a hacer el mapa? Sí, fíjate que no, esto es algo que yo no he visto en tutoriales. Esto es un consejo que se da mucho entre los juegos de rol, pero casi no se ve entre los autores. Cuando tú buscas cómo hacer un mapa de fantasía, te van a salir tutoriales mega extensos y muy, 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 muy complicados en que tienes que generar la tectónica de placas, tienes que hacer esto y ubicar dónde están las montañas y todo eso. Y es como que, ¿por qué lo complican tanto? O sea, yo como cartógrafo de fantasía sí, sí me preocupo por eso, pero tú como autor, no lo hagas, tú concéntrate en tu historia. Lo único que necesitas, y esto es lo que el consejo de los que juegan rol, lo único que necesitas es un pueblo, un lugar donde se haga aventura y un grupo de 3 o 5 personajes. Eso es todo. O sea, no te compliques. Conforme vaya sucediendo la historia, vas generando lo que vayas necesitando. Que necesitan cruzar un río, pues le ponemos un río otra vez. Que necesitan escalar unas montañas, le ponemos unas montañas antes de llegar al sitio de interés a donde va a ser la aventura. Y poco a poco, conforme empiecen a generarse estas relaciones entre que el pueblo inicial, pues van a la ciudad donde hay más gente, llega gente de todos lados, y empiezas a generar, bueno, pues sí, ¿de dónde vienen las personas que llegaron a esta ciudad donde hay gente de todos lados? Y empiezas a generarlo poco a poco y poco a poco y empiezas a generarlo como un proceso creativo que evoluciona naturalmente.
Y así es como nosotros vamos generando nuestro mundo en nuestra mente también, o sea, en la realidad. Tú no naces sabiendo que naciste en España o que naciste en México o que naciste en tal lugar, simplemente vas descubriendo poco a poco tu Crear nacionalidad, tu propio tu mapa. pueblo. Sí, vas generando tu propio mapa y no lo tienes todo sabido desde el principio, no necesitas saberlo todo. Eh, Claro. y lo tienes, por supuesto, y qué bueno, ¿no? Y yo disfruto muchísimo hacer mapas donde ya saben todo exactamente, pero si no, no te compliques, para nada, para nada. Eso no. Yo creo que la historia va primero. Comenta por aquí Mónica, se tarda mucho en realizar el mapa. Creo que habías comentado antes entre 10 y 12 semanas, ¿no? Sí, si el mapa es para mí, no tarda más de 2 semanas, pero es un Pues proceso no, donde sí, porque yo ya sé lo que quiero, ¿no? Y pero ajá, cuando es con un cliente es esperar respuestas, correcciones, procesos, y no trabajo un mapa al mismo tiempo, trabajo tres, cuatro. Entonces, es repartir mi tiempo alrededor de todo eso. Entonces, es por eso que pues, sí lleva bastante tiempo. vale, pues entonces vamos con las preguntas comodín, que hemos ido rapidito, que sé que te Ah, gustarán perfecto. algunas. Sí, ¿Qué parte de tu trabajo parece más sencilla desde fuera, pero en realidad tiene muchísimo detrás? sí. Creo que lo más complicado es eso que mencionaba, como la geografía. Y se podrá ver muy sencilla. Ah, sí, agarraste como el truco del arroz, ¿no? Que agarras una taza de arroz y la avientas y trazas alrededor de eso. Mm, Pero darle sentido para saber dónde están las montañas y dónde están los bosques y todo eso es un conocimiento que no se comparte y ujú, lo voy a revelar en este momento. Hay algo que se conoce como zonas biogeográficas y esto tiene que ver mucho con el efecto Coriolis. Eh, los vientos y el clima te van a dar, o sea, el movimiento general del viento en el globo te van a dar los ambientes que tú vas a tener en cierta zona. Si está en el polo norte, bueno, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, cuál es la relación entre las capas tectónicas, las placas tectónicas y todo eso. Todos esos detalles te generan los ambientes. Muchas veces los clientes llegan con un mapa hecho de todo plano y yo no hago mm. mapas planos. Es muy raro que yo te vaya a hacer un mapa plano. Todos mis mapas tienen geografía detallada. Eh, es ahí donde es como, bueno, pues le dibujaste montañitas y yo, pero tienen sentido. No son montañas puestas al azar. Claro, eso en ese caso porque estábamos basándonos en el estándar de la Tierra. Si Sí, fuera en otro planeta, podría tener cráteres y lo que sea, ¿no? exactamente. Y de hecho, esos son elementos que le pongo como fantasía también. Si el cliente le dice, que quiere un cráter de 300 kilómetros, pues ahí tienes tu cráter de 300 kilómetros. Y le encontramos sentido, por supuesto que sí. Y me inspiro mucho y no me puedo separar del planeta en el que vivo, ¿no? O sea, lo uso mucho como inspiración para ambientes, formas geográficas y les pongo el twist de fantasía, que la montaña así, o que sí, o sea, hay cosas muy locochonas para que tengas el árbol gigante, ¿no? Que llega hasta la atmósfera, puras veces. Vale. Creo que la otra que te había gustado era algún proyecto tuyo al que le tengas especial cariño, Y el que comentábamos antes, supongo, ¿no? sí, justo ese. Está Ya suave. Fíjate que lo he hecho 2 veces porque el cliente primero quería el mapa como físico, por así decirlo, y después me pidió ese mapa, pero en otra presentación y tuve que volver a hacerlo. Más bien, me pagó por volver a hacerlo. Y es el mismo mapa. Dijo, quiero así como lo hiciste, pero quiero que ahora cada una de estas regiones tenga muchísimo más detalle. Entonces, ¿qué es lo que hice? Todo mi trabajo es a mano. Eh, El primero lo hice de manera tradicional, papel, tintas, eh, sombras, uso marcadores de alcohol para darle el sombreado y todo eso. Y la segunda vez que lo hice en digital, a mano también, pero ahora con un tamaño enorme para darle muchísimo más detalle a cada región. Entonces es
Creo que es por eso que tengo como más apego, porque no solo fue un periodo de 10 a 12 semanas, yo creo que fueron como unos 6 meses en total que estuve trabajando en ese lugar, o sea, los dos mapas, pero Ujú. en ese mismo lugar. Pregunta Mónica, ¿te postulas tú a las editoriales o te llaman ellos? Es una de dos. Parte de mi trabajo como tal es el estar mandando mi currículum, mi portafolio a las editoriales, a los autores, y la otra es eh, todos los días estar publicando en mis redes. Hago mapas de fantasía, hago mapas de fantasía, hago mapas de fantasía, para que si tú como autor estás, no sé, en threads dándole para arriba, para abajo o en Instagram, de repente te sale, ¡pum! Ahí están mis mapas. Si logré que tuvieras tu scroll, qué bueno, ¿no? Y ya que me guardes ahí para el posible futuro o que me mandes mensajito para empezar a planearlo, eso está súper bien. Si no, pues por eso lo hago todos los días, para que si no lo logré hoy, tal vez mañana te guste lo que tengo que presentar. Hay constancia siempre e insistir mucho. Sí, Mm. De hecho, la siguiente pregunta va un poco más también por ahí. Yo creo que va a ser la respuesta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere crear algo pero siente que todavía no sabe lo suficiente? solo como dijo Shia LaBeouf, solo hazlo, solo hazlo. Tienes que hacerlo, aunque no sepas lo que estás haciendo. Yo empecé a hacer mapas porque me gustaba. Simplemente, yo como jugador de juegos de rol, las historias están atadas a mapas. Entonces yo empecé a dibujar los mapas para mis directores de juego y me di cuenta que lo disfrutaba muchísimo. Empecé a hacerlos para mis propios juegos y poco a poco lo empecé a desarrollar, a aprender. No creo que sea necesario que desde el principio tengas que aprender todo para hacerlo, sino primero hazlo y después afinas, después detalles, después resuelves. Ahora lo más importante es saca tu primer mapa y luego el segundo y luego el tercero. Y en el que sigue, corriges. Y en el que sigue, cambias. Y en el que sigue, lo haces de nuevo. Porque estar editando y editando el mismo mapa no te va a hacer mejorar. Simplemente te va a atrapar en un loop de perfeccionismo. Yo quería hacerte una pregunta que me surgió en medio de la conversación. Yo en su momento sé que salieron un par de aplicaciones o plataformas de las que puedes ir creando tu mapa. Sí, No me gustan, porque yo intenté una y no me gustó como tal, pero porque al final es lo mismo que decíamos siempre de la IA. Es quien la sepa usar, quien ya sepa ese conocimiento de antes, la va a usar mucho mejor que una persona que no tiene ni idea y coge una montañita, la pone aquí, tal y cual. ¿Te ha llegado a decir alguien, esto lo hace un programa? ¿Tú qué piensas de esto y demás? Pues si sí, quieres meter un... sí, sí me ha pasado. Y pues sucede más en los grupos de juegos de rol, porque en los más grandes, por ejemplo, no quiero mencionar marcas, ¿no? Pero del más popular, los grupos oficiales, hay gente, hay muchísima gente. Entonces vas a encontrar de todo y ahí son muy populares los mapas hechos yo le digo mapas hechos con stickers. El problema de esos mapas es que dependes de tener el, el sticker específico de lo que tú necesitas. Si tú le Claro. pides a un artista, te lo va a dibujar. No hay de otra. O sea, el artista no tiene límites de lo que necesita, de lo que puede dibujar. Eh, bueno, también hay cláusulas, ¿no? Y otras cosas. En mi caso, todo lo que podrías encontrar en un mapa de fantasía, yo busco la manera de solucionarte, porque yo estoy para eso. Yo estoy para proveer un servicio y mi servicio es resolverte los problemas que tienes. Entonces, sí, sí me ha pasado que dicen, pues yo puedo hacer este mapa, yo puedo hacerlo en un sticker y me ponen el mapa y yo, el mapa está igual a todos los demás mapas que vas a encontrar hechos con esa aplicación. El mapa No tiene está necesidad. y me ha tocado que me contraten para hacer mejor un mapa hecho con stickers, o sea, para mejorarlo, pues. Yo hice este mapa usando esta aplicación y a fin de cuentas ya no me gusta.
¿Me lo harías mejor? Y eso, pues sí, Claro. sí puedo. A ver, dentro de lo que cabe, para eso, o sea, el último caso sería como una ayuda, de decir, yo te paso esto porque yo quiero esto, pero mejor. Pero para que entiendas lo que yo quiero, te lo enseño. Es Sí, mucho mejor que decirlo directamente. por Pero supuesto. siguen estando condicionados. Normalmente cuando tú ves, o sea, si tú le pides una ilustración a ChatGPT o a Gemini o a quien sea, y luego te viene Ujú, un ilustrador y lo hace de verdad, hay veces que tú dices, es que no es igual, me gusta más el otro. Es que el otro está bebiendo del trabajo de este ilustrador y de otros. sí. Entonces, estas cosas, yo cuando sé que hay gente que hace los mapas con IA y se nota. Ujú, Ya no con stickers, con inteligencia artificial, y se nota. Y yo entiendo que una persona que ya tenga un ojo mucho más crítico, como tú, por ejemplo, que trabajas de esto, tú ves un mapa y ya sabes si lo ha hecho una persona, si lo ha hecho una inteligencia artificial, si lo han hecho con stickers, como dices tú. ujú, Y supongo que, o sea, es que se habla mucho de la inteligencia artificial en la ilustración, pero en los mapas nunca lo he escuchado el cancelar eso. ujú. Sí, qué bueno que lo mencionas. El- Hasta hace poco, la inteligencia artificial no era tan buena para hacer mapas. Se le complicaba mucho y hacía mucho como el mezclado de elementos, cosas que hace la inteligencia artificial. Y había Sí. mucha confusión. Ahora, los últimos modelos que han estado saliendo, pues yo digo, wow, o sea, ya la llevan, o sea, sí están haciendo mapas coherentes. Obviamente no llevan todo el trasfondo que lleva una conversación y entender tu mundo, eh, pero ya es algo que se defiende, ¿no? Es como, ya lo puedo usar para mi campaña. Si ya te lo empiezan a vender, pues cuidado, ¿no? Pero eh, ya empiezan a tener sentido, ya ponen marcos, ya ponen Rosa de los Vientos, ya ponen título, eso no lo hacían antes. Eh, yo lo veo de esta forma. Mientras más mapas hechos con inteligencia artificial haya, más vale mi trabajo. Porque yo hago mis mapas aquí así, a mano. Ujú. Eso no lo va a poder replicar No. nunca, nunca vas a tener nada No, físico, inteligencia lo que artificial. comentaba de la conversación con el autor, artificial lo puedo llegar a entender la conversación con el autor, pero no tiene ese trasfondo humano que empatiza Ujú. con lo que está diciendo, con la emoción de la historia y todo eso que decías. Sí, 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 totalmente. Y así a mí me llega alguien y me dice, bueno, oye, pero la inteligencia artificial me hizo esto y me gustó más. Pues bueno, quédate con el mapa que te hizo la inteligencia artificial, ni modo. ¿Qué te puedo decir? Totalmente de acuerdo. Y una pregunta que me Pues no hice pasó también nada. cuando estabas comentando lo de medieval y demás, si Ujú, por ejemplo, que hay muchísimos saltos temporales, ¿vale? ujú. Si, por ejemplo, una historia tuviera un salto temporal, ¿tú harías un mapa en el presente, un mapa en el pasado o integrarías todo en el mismo? Porque claro, Ok, cada mapa es distinto. claro. Bueno, esa es una buena pregunta en cuanto a cómo resolver ese problema. Tal vez lo que yo haría por mi manera de trabajar sí toma bastante tiempo y pues busco ahorrarle tiempo y dinero al cliente, a menos que el cliente los quiera tener los dos mapas físicamente. Ujú. Lo que yo haría es diseñar uno de los mapas y en modo digital editarlo para tener la versión moderna del mapa, por ejemplo. Entonces, así ya no trabajo doble Claro. y, y le ahorro dinero también al cliente. O sea, lo que busco es resolver el problema, no ponerle más. Claro, es que yo estaba pensando que, yo no sé si has jugado al Zelda, Ujú. Sí, 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 eh, el Breath of the Wild, no, el Tears of Kingdom, perdón, sí, tiene tres niveles, tiene el cielo, el suelo y el subsuelo. Y sí. yo siempre que lo veo, digo, la persona que diseñó toda la cartografía del mundo del Zelda tiene una paciencia.
Y además ya Sí, en ese que tiene tres planos distintos. fíjate que es algo que pienso todo el tiempo que juego. Precisamente estoy jugando Tears of the Kingdom. Me he tomado mi tiempo. Yo creo que llevo como año y medio jugándolo. Precisamente porque cada que me pongo a jugar es como qué, qué detalle, qué paciencia. Bueno, el subsuelo tiene sus puntos débiles, pero por ejemplo, no sé si has notado que el subsuelo tiene la misma geografía que la, pero solo invertida. Los picos son las Sí, me recuerda un profundidades, poco las a este. depresiones. Pero, oye, las raíces y árboles que hay adentro del subsuelo, eso sí los tuvieron que modelar a fin de cuentas. Trabajal, es un trabajo enorme ese. Y yo siempre quedo maravillado y absorto en ese mundo y me paso horas y de repente, ya son las 2 de la mañana, ¿qué pasó? Eso es, es increíble ese trabajo que se aventaron en ese juego precisamente. A mí me recuerda un poco a Stranger Things, lo de que esté Mm. invertido, porque también pasaba en el otro lado. Sí, Y al cierto. final, todo lo que pasó no sé si viste el final, por si Sí. acaso, vale, por si hay spoilers, lo del túnel este que hay que les conecta y tal, yo en ese momento no estaba entendiendo nada, Ujú, porque la cartografía para mí no tenía sentido. Si ellos están aquí, hay una línea y están del otro lado, ¿por qué luego hay un tubo y un mundo completamente diferente? Entonces, todas estas ujú. cosas, plasmarlas en un papel de dos dimensiones, Sí. eh, se me hace súper... Lo que decía del tiempo, de los pasadizos, de no sé qué. Vale, tú pones una montaña, pero ¿y si en esa montaña hay una puerta a otro mundo? ¿Cómo diseñas eso en un folio? Ujú. Es muy complicado. Sí, es algo que resolver. Y para eso estamos los cartógrafos de fantasía. Vamos a ver cómo le hacemos. Las 2 semanas esas de investigación no van en vano. Claro, claro. Qué guay. No sé si alguien tiene alguna pregunta y aprovechamos el tiempecito que queda. Yo te he dicho las tres preguntas que me habías dicho tú que te gustaban. No sé si hay alguna más que quieras. A ver. Pues échale. ¿Qué error de tus inicios miras ahora como con ternura, con cariño? Ujú. Eh, Qué error. Fíjate que cuando recién empecé tenía una impaciencia por ser conocido, una impaciencia por hacer mapas para marcas conocidas, pero porque todavía no tenía algo establecido, a fin de cuentas. Ujú. Lo miro hacia atrás y digo, bueno, le estaba echando ganas, ¿no? Tenía sueños y tenía aspiraciones. Sueños que ahora estoy cumpliendo, sueños que a fin de cuentas ahorita me estoy sosteniendo con este trabajo. En el pasado, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Entonces tenía otros trabajos. Miro con ternura esa impaciencia, pero a fin de cuentas esa impaciencia fue lo que me permitió estar aquí, seguir aprendiendo, seguir viendo qué mejorar. Y, y bueno, yo en su momento veía mis trabajos y decía, bueno, pues ya tengo el nivel, puedo hacer mapas para las mejores marcas. Y miro esos trabajos ahora y digo, ¡ay! Seguro. Bueno, pero porque es lo de siempre, de no puedes juzgar lo que hiciste hace 2 años con lo que sabes hoy. Exacto. Y sí, sí he mirado progreso. Y dentro de 2 años voy a voltear al día de hoy y voy a decir, wow, Ujú. qué tierno, ¿no? Qué bonitos trabajos hacían. Y Hombre, no para sé, atrás nunca se va a sí, ver. sí, sí, exactamente. Vale, pues entonces para terminar la entrevista, ¿qué te gustaría que la gente recordara de ti después de esta charlita? Eh, Tal vez creo que lo que me emociona mucho sobre los mapas, o sea, cuando se trata de hablar de mapas, a mí me emociona muchísimo y estoy con toda la disposición
de aprender de tu mundo. Eso es lo que quiero que todo el mundo recuerde, todos los que están viendo es, quiero saber sobre tu mundo y por favor, mándame mensaje y yo con todo el entusiasmo del mundo te voy a preguntar todo, 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 hasta cosas que ni siquiera habías pensado. Porque por eso estoy aquí, por eso empecé a hacer esto. Porque quiero aprender más mundos de fantasía. De hecho, por eso los hago, porque yo quiero hacer mapas de fantasía, pero yo no tengo la imaginación que un autor de fantasía tiene. Lamentablemente, ¿no? Probablemente si la ejerciera, lo podría hacer, pero ese era mi más grande limitante. Eh, ¿Cómo le hago para dibujar yo más mapas de fantasía si yo no puedo inventar mundos de fantasía? Si yo no puedo inventar historias. Bueno, pues le hago los mapas a las personas que sí, y eso es lo que me gusta. Por favor, recuerda eso. Comenta Melissa, ¿dónde buscas inspiración para intentar cosas nuevas en tus mapas? En todos lados, fíjate, en mis viajes, viendo la arquitectura, viendo los diseños, los patrones, en la naturaleza, viendo los árboles, las montañas, el mar, eh, hasta hace poquito precisamente viendo cierto lago en específico, entendí algo de un patrón en el movimiento de las olas que yo no había entendido hasta ese momento y dije, necesito plasmarlo. Y justo en ese mapa fue donde lo plasmé. Entonces, mi inspiración viene de todos lados, de la flor que está aquí afuera, incluso de los carros que van pasando, formas, todo viene de todas partes. Incluso también creo que la más potente de las inspiraciones es ver a otros cartógrafos que están en donde yo quiero estar, hacer las piezas que admiro tanto y digo, yo quiero llegar ahí. Esa es inspiración para hacerlo. Inspiración para tener herramientas en la naturaleza, en todos lados. Bonito. Comenta Meche, haces un trabajo espectacular, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Lo Joder, aprecio pues muchísimo. se me ha quedado corta la entrevista. Yo creo que había muchas preguntas, pero bueno. Sabemos ahora que si alguien necesita un mapa para su obra, su juego de rol o lo que sea, te puede contactar. Y, Por supuesto que sí. y esperamos que si más adelante quieres volver por los directos, siempre estás bienvenido. Y Muchas muchísimas gracias. gracias por Claro que tu sí. sesión. Hasta ¿Cómo, luego. perdón? ¿Perdón? Chao. No, que no te había escuchado, perdona. Ah, ok. Sí, sí. Chao. Bye. Es una pijamada editorial. La pijamada editorial. La pijamada.